¿Cómo se encuentran, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad estoy haciendo un vivo para poder trabajar realizando un video más para mi canal en YouTube acerca del caso de Anna Delvey, o más específicamente Anna Sorokin. Es el caso de la multimillonaria o aparentemente multimillonaria que conquistó Nueva York, ¿sí?, estafando a firmas internacionales importantísimas. Me parece sumamente interesante poder trabajar con todos ustedes esta temática relacionada con estafadores, no solamente en el plano de lo emocional, sino también estafadores en el plano de lo psicológico, ¿ok? Y de lo económico también, ¿no, verdad? O sea, cómo en realidad nosotros podemos pensar en los estafadores emocionales y en sus paralelismos con las estafas económicas. Anna, justamente Sorokin o Anna Delvey, se trata de una chica que actualmente es viva al día de hoy, ¿de acuerdo? Cumplió condena en los Estados Unidos de América, donde en realidad fue acusada de múltiples estafas multimillonarias y haber engañado a los millonarios más importantes de todos los Estados Unidos y principalmente de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, donde en realidad con sus promesas acerca de que podía pagar y demás, era como los captaba y los estafaba. Actualmente pueden ver la historia de Anna Sorokin o de Anna Delvey, que en realidad es una psicópata, sí, confesa totalmente, especializada en todo lo que es la parte de estafa económica, en la serie nueva de Netflix que se llama Inventando a Anna. Cuando estamos hablando de un caso como el caso de Anna Delvey, estamos hablando del concepto de la perversión en la contemplación infinita, ¿sí?, de la atención por dejar que otros hagan lo que yo puedo hacer. En realidad, específicamente, esto se llama goce por procuración. Cuando nosotros hablamos de este tipo de sujetos, hablamos de sujetos que en realidad son perversos, específicamente en el hecho de dejar hacer a otros cuando en realidad son ellos mismos los que pueden hacer por sus propios medios. Este concepto, desde el punto de vista psicopatológico clínico, se llama goce por procuración. O sea, gozar porque otro procure hacer lo que en realidad me corresponde a mí hacer. En ese ardid, ¿sí?, en ese específico ardid, es donde consta la psicopatía más grave de este tipo de estafadores económicos y emocionales. Anna en realidad primero estafaba emocionalmente a sus víctimas y después lograba captarlas desde el punto de vista económico. Por otra parte, lo primero que les ofrecía era la adrenalina y el entusiasmo de vivir que a esos integrantes de la farándula neoyorquina le faltaban, y posteriormente era la manera que tenía de captarlos para poder de alguna manera estafarlos multimillonariamente. Cuando estamos hablando de psicopatías graves, estamos hablando de también conceptos vinculados al tema de la estafa económica importante. En el caso de Anna, nos encontramos con un perfil psicopatológico clínico bastante interesante de poder analizar, justamente porque ella de alguna manera fusiona en su propia esencia la mezcla entre sociópata y psicópata. El sociópata está más asociado al elemento de lo impulsivo, al elemento de un sujeto que en realidad no controla sus emociones, sus impulsos, hace más por lo que siente, y el psicópata tiene esos componentes, pero a su vez es estratégico, analítico y premedita su metodología de acción. De alguna manera, ella seducía y convencía a sus víctimas con su estética, ofreciéndoles sentir un poco de la interpretidez, o sea, la interpretez de su, diríamos, esencia. Se trata de una persona sumamente intrépida para lanzarse a, por ejemplo, pasar noches en hoteles de $10.000 la noche y demás, a sabiendas de que no tenía como para pagarlo. Entonces, esa acción intrépida de su personalidad justamente es lo que está hablando específicamente de este fenómeno, diríamos, que se observa en Anna, que es vinculado directamente a la psicopatía y más específicamente a las psicopatías graves asociadas como perfil de personalidad a los psicópatas estafadores. Hay también una vivencia del contacto con el límite, no aceptar las negaciones o las negativas o la puesta de límites por el mundo externo como, diríamos,
una forma de contención, o sea, no aceptar la realidad de la que ella viene, que era una realidad de pobreza extrema, donde de alguna manera la primera vez que le ejercen bullying es una chica que interpreta que vistiéndose bien y aparentando un sistema económico al cual no pertenece es la manera que tiene de dominar a sus goleadores, ¿ok? Empieza a aplicar este modus operandi en su historia de vida desde el punto de vista social y así es como comienza a estafar a sus víctimas. O sea que en realidad en la base de este tipo de psicopatías centradas en la estafa económica nos encontramos con un no aceptar, diríamos, la realidad o una negativa por respuesta, por consiguiente lo que se llamaría una renegación, ¿ok? Una negación de la negación. No acepto quién soy, no acepto dónde nací, ni mis necesidades, ni, diríamos, mis carencias, y por ende las tapo con una realidad que es falsa, que finalmente me termino creyendo, porque aquí está justamente uno de los centros básicos en los que se apuntala la estructura del psicópata financiero, ¿no verdad? O sea, se cree sus propias estafas económicas, de alguna manera, y ahí es cuando, diríamos, integran el elemento de una cuasi formación delirativa, o sea, no deliran, pero terminan en realidad en parte casi delirando, porque se terminan creyendo una mentira que es completamente falsa, al punto de que internamente se las creen y por eso le venden a otras personas y logran engañar a otros. De alguna manera, en estos casos, la estafa emocional que siente que se le hizo por parte de su figura paterna, ella es una chica que deviene de un núcleo familiar muy complicado, donde el padre de alguna manera eran clase media baja, ¿ok? Clase social y económica media baja. El padre se trata de un sujeto que no tenía demasiados bienes económicos. Ella quería de alguna manera poder sobresalir por encima de sus buleadores a través del elemento económico y de ahí que de alguna forma interpreta que su padre, diríamos, no la habilita o no la ampara psicológicamente como correspondería. Por consiguiente, es cuando comienza su problemática frente a la figura paterna. Desde el punto de vista psicopatológico clínico es sumamente interesante este aspecto, porque el padre, que es nada más y nada menos que la ley, o la figura masculina que está asociada a través de la ley, es la que de alguna manera no la está habilitando en su historia de vida cotidiana, y ella busca por sus propios medios y sola autohabilitarse, mintiendo frente al mundo una persona que no es, una realidad que no es, o mostrando que tiene una virtud que no tiene. A todo Nueva York le dijo que era una heredera multimillonaria alemana, ¿ok? Donde en realidad su padre le iba a mandar los bienes por intermedio, diríamos, de una mesada que le enviaba, ¿sí? Lo cual era completamente falso. O sea, en realidad esta historia es real, es verdadera, ¿sí? Y existió solamente una periodista del Manhattan News, que fue la que la investigó y termina descubriendo todo el ardid de esta circunstancia, ¿no verdad? Es un caso sumamente interesante, pero desde el punto de vista psicopatológico clínico también tiene mucho interés por ver cómo una hija mujer, sí, que conocemos muchísimos casos entre nosotros, al no sentirse habilitada por la figura paterna de su núcleo familiar, pasa a autohabilitarse, y este es el acto psicópata en realidad. Este es el acto de antisocialidad de parte de Ana. O sea, no esperar que sea el padre el que la habilite psicológicamente, sino que ella buscar autohabilitarse consiguiendo o accediendo a un mundo y a bienes que no le pertenecen o no le corresponde tener, porque en realidad no es lo que dice ser. En este juego de mentiras psicopatológicas y totalmente psicopáticas, nos encontramos justamente con también el desenvolvimiento de una estructura mitómana, de una estructura totalmente patológica frente a la mentira. La mitomanía, desde el punto de vista psicopatológico clínico en psicópatas, va unida a la aloplastía, que es el adaptarse a todo, incluso aquello frente a lo que ella misma internamente sabe que no tiene capacidad para adaptarse, ni que tiene, diríamos, condiciones ni elementos como para poder hacerlo. Se lanza ese vacío. Y ese lanzarse al vacío es justamente lo que a ella de alguna manera, diríamos, la hace atractiva y seductora frente a los ojos de los demás.
O sea, la característica del psicópata es que sociopáticamente se anima a hacer cosas que el resto del mundo no se anima. Entonces, muchísima gente que es atraída al psicópata son personas que en realidad lo que quieren ver es a qué se anima. ¿Sí? Que yo no me animaría o alguien con principio de realidad no se animaría a hacer. ¿De acuerdo? Y esto es, diríamos, como la esencia que hace atractiva a Ana a sus potenciales víctimas del entorno, ¿no? Que termina, diríamos, explotando y estafando económicamente por millones de dólares. El goce por procuración tiene que ver con esto, ¿no? O sea, yo te atraigo, te muestro algo que sé que tú no te animas a hacer, pero yo sí, paso a ser tu héroe o tu heroína por un segundo, pero al mismo tiempo, mientras te estoy captando, consigo que tú hagas cosas por mí que yo internamente no puedo hacer, porque me faltan los medios económicos, porque me faltan los medios sociales, porque me faltan los medios físicos. ¿Entienden? En el goce por procuración es donde radica la estafa, principalmente como articulación psicopática patológica. La estafa económica, ¿ok? Es de alguna manera basada también en el concepto de la mentira, o sea, la desmentida desde el punto de vista psicopatológico clínico. Aspectos como, por ejemplo, la grandilocuencia, el sentirse más de lo que realmente es, y al punto de llegar a extremos, como fue el caso de Ana Sorokina, ¿sí? O de Ana Delvey, como se hacía llamar, que no era su verdadero apellido, de, en realidad, diríamos, creerse esa mentira. Y de tanto que se la creía, se la podía vender a terceros, o sea, se la podía hacer creer a otros que le pagaban las cuentas, le pagaban los lujos, etcétera, cuando ella en realidad no tenía ni un solo peso. ¿Cuántos casos de estafadores emocionales, que al mismo tiempo son estafadores económicos multimillonarios, conocen ustedes? O sea, el mundo está repleto de este tipo de personajes que no por el hecho de que no maten o que no cometan homicidios, quiere decir que dejen de ser menos psicópatas que el resto, ¿me entienden? O sea, el concepto de psicopatía también tiene anclaje en el plano de lo económico y en el plano de las estafas multimillonarias a nivel mundial. La historia de Ana termina en una condena, ¿sí? Que termina pagando de aproximadamente 12 años. Se la tipifica por casi 10 cargos, se le logran sacar 2 gracias a la defensa de su abogado personal y salió en libertad en el día en el año pasado, ¿ok? Y actualmente volvió otra vez a estar en contacto con la sociedad. O sea, fue condenada por estafa, por organización para delinquir y por una cantidad de otro tipo de figuras económicas a la que se le condenó y aceptó, tuvo que aceptar. Por otra parte, ¿cuál era la estructura básica o el argumento en el que se centraba, diríamos, el que quisiera sacar dinero? Era simplemente el querer fundar una fundación con su propio nombre para artistas internacionales. O sea, a través de este argumento, que parece muy básico, ella de alguna manera lograba seducir y captar personas multimillonarias y las estafaba, mientras vivía a costillas de ella en sus casas, en sus alojamientos, haciendo que pagaran por ella porque ella no podía pagar, etcétera, etcétera. O sea, una persona creada y sostenida, erguida en una estructura completamente falsa, que de alguna manera lo que me interesa señalar en este video de donde analizamos el perfil psicopático de Ana Delvey es a qué punto puede llegar un psicópata, ¿sí? O sea, enceguecido por su creencia en sí mismo a cometer las cosas que comete. ¿Basadas en qué específicamente? En que llega un momento en que pasan del trastorno de personalidad a la estructuración y sistematización de un delirio, donde en realidad se terminan creyendo tanto su mentira personal que, o sea, configuran una vida en torno a una estructura delirante que no es real, que la quieren creer para que se cumpla la realidad tal cual ellos mismos desean que se cumpla. ¿De acuerdo? Que por supuesto es completamente opuesta a lo que es su verdadera realidad. ¿Ok? De alguna manera tiene que ver con eso.
Un elemento más, el argumento de ella estaba basado en que los hombres masculinizaban y instalaban una vivencia completamente machista y obtusa con respecto a las mujeres en el plano laboral. Y en realidad justamente lo que llama muchísimo la atención tiene que ver justamente con este aspecto, ¿no? O sea, cómo la temática delirativa o de su delirema se centraba en este elemento, en que los hombres siempre querían manipular, dominar y someter a las mujeres. Y esto tiene que ver simplemente con el hecho de que la figura paterna de Ana nunca la autorizó a Ana en su estructuración personal, ¿sí? Sabemos todos al día de hoy, desde el punto de vista psicopatológico clínico, que las hijas mujeres nos constituimos como figura femenina desde la mirada paterna. Esta mirada nunca estuvo presente y este elemento no fue menor para Ana, detonando en ella elementos de antisocialidad, sociopatía, psicopatía y finalmente una psicopatía feroz al punto de configurar una estafa multimillonaria a nivel internacional que le valió la condena de 10 años de purgación en la parte legal. ¿De acuerdo? Bien. Dichos estos elementos, me parece que está más que claro explicado su perfil. Me parecía un perfil sumamente interesante, diríamos, de poder manejar con todos ustedes para que puedan comprender que no solamente cuando hablamos, ¿sí?, de psicópatas nos estamos refiriendo a personas que cometen homicidios, ¿sí?, sino que la psicopatía puede estar configurada, puede estar, diríamos, instalada o amurada en elementos como, por ejemplo, las estafas económicas, y siempre va a haber un paralelismo con una estafa emocional. En el caso de Ana, la supuesta estafa emocional ella la recibió cuando era muy niña de parte de un padre que, según ella, no le supo dar lo que ella pretendía recibir, y posteriormente termina, por ende, diríamos, sublimando y buscando estafar a otras personas en el ámbito económico para que le devuelvan ese reconocimiento y ese valor que sintió que su papá nunca le pudo dar desde la mirada paterna como hija mujer que es. Les agradezco muchísimo por estar ahí, gracias por los corazones, gracias por los likes, les mando un abrazo enorme. Son todos videos que estoy realizando para mi canal en YouTube. Aprovechense a vincularse con mi canal de YouTube. Recuerden también que justamente, y a propósito de estos videos, estamos realizando también próximamente un curso sobre clínica de psicópatas, donde vamos a estar trabajando específicamente las estructuras psicopáticas de este tipo de comportamientos psicológicos, emocionales y culturales también, ¿por qué no? Donde pueden participar todos, no necesitan formación, diríamos, previa, son cursos abiertos, los voy a estar compartiendo con todos ustedes, así que muchísimas gracias por estar ahí, espero que se enlacen, que se contacten, saben cómo conectarse conmigo, estamos trabajando muchísimo. Un abrazo para todos mis alumnos de Perú, de Ecuador, de México, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, están siempre conectados, o por supuesto para todos los de Uruguay que también están presentes. Gracias por estar ahí, seguimos trabajando para avanzar entre todos y espero que les haya interesado muchísimo el video. Creo haber cumplido con no haberlos expoliado ni haberles dado información que no correspondía. Para todos aquellos que quieran ver la serie de Netflix de Ana Delvey, ¿ok? Inventando a Ana, se la súper recomiendo, mírenla, es súper interesante y muy interesante, y ahora más todavía que conocen detalles internos y psicopatológicos clínicos del perfil psicopático de esta señora. Muchísimas gracias a todos, estamos en contacto, que tengan bendecida semana y nos vemos muy pronto en próximas actividades, cursos y muchos más videos. Chau, chau.